Buenas tardes, gracias a todos los que están conectados en este momento, en este webinar, en esta hora tan inusual. El expositor que tenemos hoy, conferencista de pues, talla internacional, está en España en este momento, vive en Murcia. Él nos va a presentar la charla en este momento que se llama Anestesia Regional en Cirugía de Columna, un tema muy interesante. Hola, buenos días a vosotros o buenos medios días. Aquí en España ya es por la noche, por eso la hora tan inusual de esta webinar. Hola a todos, soy el doctor Vicente Roqués y trabajo como anestesiólogo en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca y en Quirón Salud en Murcia, España. Antes de empezar esta presentación para la SARVAC, Sociedad de Anestesia y Reanimación del Valle del Cauca, quería agradecer al doctor Martín Paredes su amable invitación a participar en esta webinar. Después de debatir sobre distintos temas, decidimos que la anestesia regional para la cirugía de columna sería un tema adecuado y por tanto es el tema que vamos a tratar a continuación. Siempre he sido una persona tecnológicamente inquieta, por lo que la siguiente ponencia os la va a presentar un software de inteligencia artificial esperando que las diferencias sean poco perceptibles. Ya me lo contaréis. El tema es largo y lleno de detalles, así que abróchense los cinturones, que arrancamos. La cirugía de columna está considerada actualmente como una de las cirugías que más disconfort y dolor postoperatorio produce. Las estructuras anatómicas que producen el estímulo doloroso están claramente definidas y son los huesos, músculos, ligamentos, discos y estructuras neurales. Veamos una serie de conceptos anatómicos básicos para entender tanto la cirugía como las posibles técnicas anestésicas que podríamos aplicar para la cirugía. Para conocer con detalle la anatomía y las distintas estructuras anatómicas generadoras de dolor, es fundamental conocer la vértebra, hueso que forma la columna vertebral en los seres humanos y otros vertebrados, y su función es la de protección y soporte de la médula espinal. Todas las vértebras que constituyen la columna vertebral están formadas por un cuerpo vertebral y el arco posterior. El arco posterior, a su vez, se divide en una apófisis espinosa, dos láminas, cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores, dos apófisis transversas y dos pedículos. En la región lumbar, los músculos de mayor envergadura que confieren estabilidad a la columna son el músculo erector de la espina, cuadrado lumbar y músculo psoas. La fascia toracolumbar es un amplio complejo fascial insertado medialmente en la columna vertebral. Se extiende desde el sacro hasta la región superior de la espalda y el cuello. Se constituye de la fusión de los tendones del músculo glúteo mayor, músculo dorsal ancho, músculo oblicuo interno del abdomen y músculo transverso del abdomen. La fascia toracolumbar es una lámina fascial extensa que se divide en hoja anterior, media y posterior, y envuelve los músculos propios de la espalda, músculo multifido, erector y cuadrado lumbar. Es fina y transparente en las zonas donde cubre las partes torácicas de los músculos propios de la espalda, pero gruesa en la región lumbar. Esta fascia juega un papel crucial en la estabilidad y el soporte de la columna vertebral, así como en la protección de estructuras importantes, como los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos en esta región. Además, se ha visto que esta fascia sirve de canal de difusión para el anestésico local en algunas técnicas de anestesia regional, como el bloqueo del cuadrado lumbar o el bloqueo de la fascia toracolumbar. El músculo erector de la espina no es una estructura anatómica única, sino un conjunto de músculos y tendones que agrupa al espinal, longísimo e iliocostal, de ahí el nombre para algunos autores de tríceps espinal. Se combinan y extienden más o menos verticalmente, a lo largo de las regiones lumbar, torácica y cervical, y se hallan en los surcos laterales de la columna vertebral. Esta gran masa muscular y tendinosa varía en tamaño y estructura en las diferentes partes de la columna vertebral. En la región sacra es estrecho y puntiagudo,
y en su origen principalmente su estructura es tendinosa. En la región lumbar es más grande y forma una masa espesa y carnosa que al ser seguida hacia arriba se subdivide en 3 columnas. Los músculos longísimo e iliocostal se extienden a lo largo de toda la columna, cervical, dorsal, lumbar y sacra, mientras que el músculo espinal se extiende desde la zona cervical hasta las primeras vértebras lumbares. El músculo multífido es un conjunto de fibrosos fascículos musculares que rellenan las ranuras en ambos lados de los procesos espinosos de las vértebras, partiendo desde el sacro y llegando hasta el axis. Todos estos músculos son considerados músculos de la pared abdominal posterior y tienen una gran relevancia para movilizar y estabilizar la columna lumbar. Cada uno de los nervios espinales sale del canal vertebral a través de los forámenes intervertebrales, como un único fascículo de fibras nerviosas mixtas. Después de salir de la columna vertebral, este nervio espinal se divide en un ramo ventral y otro dorsal. Las ramas ventrales se dividen y recombinan en el músculo psoas mayor para formar el plexo lumbar y lumbosacro. La rama dorsal común se divide en ramos medial y lateral e intermedio en L3 y L4. Esta rama dorsal inervará al arco vertebral posterior, al músculo multífido, espinal e iliocostal, así como a la piel de la espalda. El disco vertebral está inervado por pequeños nervios que surgen del sistema nervioso simpático y de los nervios sinovertebrales. Estos nervios son responsables de proporcionar inervación sensorial a las capas exteriores del disco, incluyendo el anillo fibroso y núcleo pulposo. Este ramo dorsal común pasa dorsal y caudalmente, entrando en la espalda a través de un foramen anatómico limitado por el borde superior del proceso transverso, la parte más anterior de la articulación cigapofisaria articular superior y el ligamento intertransverso, recubierto por el ligamento accesorio mamilar. Conforme progresa el ramo dorsal, se divide en los ramos medial y lateral. Tanto los ramos medial como lateral contienen fibras sensitivas como motoras. El ramo medial inerva todos los tejidos desde la línea media hasta la línea de la articulación cigapofisaria y se divide en un ramo ascendente o corto para inervar la articulación de su mismo nivel, y en uno descendente o largo que inerva la articulación del nivel inferior. El ramo lateral inerva los tejidos laterales a la línea de la articulación cigapofisaria. Los ramos dorsales comunes de L3 y L4 y a veces de L1 y L2 emiten ramos intermedios que discurren dorsal y caudalmente desde los espacios intertransversos para inervar el músculo longísimo. Los protocolos ERAS son un conjunto de pautas basadas en la evidencia existente, diseñadas para optimizar la atención de los pacientes sometidos a una cirugía mayor. Estos protocolos han demostrado reducir el estrés físico y emocional asociado con la cirugía, mejorando la recuperación y reduciendo la duración de la estancia hospitalaria. Los protocolos ERAS implican un enfoque multidisciplinar que incluye cirujanos, anestesiólogos, enfermeras y otros profesionales de la salud, y abordan todos los aspectos del cuidado perioperatorio, desde la preparación preoperatoria hasta la recuperación postoperatoria. La anestesia regional se considera un componente esencial dentro de los protocolos ERAS en la mayoría de cirugías ya protocolizadas, permitiendo un manejo más eficaz del dolor, reduciendo el uso de opioides, que pueden tener efectos secundarios adversos y retrasar la recuperación. Al usar anestesia regional, los pacientes pueden experimentar menos dolor y náuseas después de la cirugía, y pueden comenzar a moverse y comer antes, lo que puede acelerar el proceso de recuperación. Este concepto fue introducido por primera vez por Kellett y adaptado para la cirugía de resección de colon y otros procedimientos colorectales. Desde entonces se han desarrollado vías de atención ERAS para una gran variedad de especialidades quirúrgicas y cirugías concretas. La implementación de los protocolos ERAS
podría constituir un sólido pilar en el manejo perioperatorio de la cirugía ortopédica de la columna. El volumen de pacientes sometidos a cirugía electiva de la columna está aumentando, al igual que el envejecimiento de la población. Además, algunos procedimientos se asocian con dolor postoperatorio muy significativo, estancias hospitalarias prolongadas y diversas complicaciones. Por lo tanto, hay espacio para crecer en términos de optimizar los resultados clínicos y económicos. Múltiples estudios han mostrado una reducción significativa en el consumo perioperatorio de opioides cuando se emplean protocolos ERAS en comparación con el grupo de control. Sin embargo, se mantiene la falta de consenso sobre qué elementos de estos protocolos pueden ser más efectivos. De hecho, no existen directrices oficiales de protocolos ERAS específicos para la cirugía de la columna, aunque muchos protocolos ERAS contienen elementos comunes y aplicables a la mayoría de procedimientos. Bertrand de Bono desarrolló en 2021 una declaración de consenso para el cuidado perioperatorio para la artrodesis lumbar. Todas las recomendaciones se basaron en la mayor evidencia disponible. Estas incluyeron 9 recomendaciones preoperatorias, 11 intraoperatorias y 6 postoperatorias. La analgesia preventiva puede ser empleada como una estrategia de analgesia multimodal con el objetivo de reducir el consumo de opioides. Con una calidad de evidencia moderada y un grado de recomendación fuerte, se ha demostrado que la administración de acetaminofén, antiinflamatorios no esteroides y gabapentinoides disminuye las puntuaciones de dolor postoperatorio, ahorra opioides y puede administrarse fácilmente y de forma rentable. Con un alto grado de evidencia y un fuerte grado de recomendación, el enfoque multimodal, utilizando técnicas de anestesia local y regional, como la analgesia espinal o epidural, o la infiltración de la herida, podría reducir el consumo de opioides y mejorar la eficacia analgésica. El uso de bloqueos nerviosos, sin embargo, muestra un alto grado de evidencia y un grado de recomendación débil en este estudio. Se recomienda el uso rutinario de regímenes analgésicos multimodales para mejorar el control del dolor y reducir el consumo de opioides, con una calidad de evidencia moderada. La movilización temprana y la terapia física temprana se recomiendan encarecidamente con un bajo grado de evidencia. En este artículo, publicado en 2019, demuestran que solo el ácido tranexámico y la posición prona óptima son beneficiosos con riesgos mínimos para los pacientes. Muchas intervenciones anestésicas solo tienen efectos analgésicos menores si se aplican de forma aislada. Por lo tanto, recomiendan un enfoque multimodal mediante el uso de gabapentinoides y ketamina para reducir la dosis de opioides. Junto a estas intervenciones, sugieren agregar una estrategia de tratamiento multimodal estructurado, pudiendo incluir o no anestesia regional. La analgesia epidural reduce la puntuación EVA postoperatoria del día 1, así como el consumo de opioides en las primeras 24 horas. Sin embargo, los pacientes que recibieron analgesia epidural tenían 15 veces mayor riesgo de bloqueo motor, que podría dificultar potencialmente la evaluación neurológica postoperatoria e interferir con el monitoreo electrofisiológico. Los esteroides epidurales, administrados al cierre, demostraron reducir la puntuación del dolor en la escala EVA a las 24 horas, al igual que el uso postoperatorio de analgésicos opioides. No se informa de los riesgos de retraso en la cicatrización o infección. La morfina intratecal. En varias dosis, desde 0,1 miligramos hasta 1 miligramo, han demostrado reducir la puntuación del dolor y el consumo equivalente de morfina en comparación con opioides intravenosos durante las primeras 24 horas. El grupo de morfina intratecal, sin embargo, experimentó más prurito y depresión respiratoria, pero no náuseas, vómitos, dolor de cabeza posdural ni sedación. La inyección intramuscular de anestésico local redujo la puntuación de dolor durante la primera hora.
Alargó el tiempo hasta la primera demanda analgésica y el uso de opioides durante las primeras 24 horas. Pero no parece que reduzca el dolor durante las siguientes hasta llegar a 24 horas. La infiltración subcutánea de bupivacaína liposomal, un anestésico local, de liberación lenta con el efecto hasta las 72 horas, no redujo la puntuación de dolor ni el consumo de opioides en la mayoría de los estudios clínicos. En el artículo que os muestro a continuación, publicado en el 2023, hacen una revisión y actualización de los protocolos ERAS para cirugía de columna, haciendo un especial hincapié en las técnicas regionales que pueden ser empleadas en cirugía de columna. En el artículo se insiste en un enfoque multimodal, empleando drogas intravenosas para reducir o eliminar el uso de opioides, AINES, acetaminofén, gabapentinoides y ketamina, asociando anestesia regional según el caso. ¿Tienen los bloqueos periféricos algún papel en la analgesia de cirugía de columna? El que no conoce la historia está condenado a repetirla, cosa que ocurre con frecuencia en la medicina. La realidad es que ya está todo inventado. Nuestras aportaciones son solo modificaciones de procedimientos ya descritos por otros compañeros años atrás. En 2015, Al-Alami, en una colección de 6 casos clínicos, describe el abordaje de la rama dorsal mediante ultrasonido para reducir el consumo de opioides en cirugía de columna, justo un año antes de que el bloqueo ESP fuera descrito por el Dr. Mauricio Forero. Este artículo, aunque no fue publicado en una revista de alto impacto y desde el punto de vista científico, no permite establecer ningún tipo de evidencia. Realizan una descripción simple pero detallada de la inervación vertebral. Proponen un inteligente abordaje guiado por ultrasonidos de la rama dorsal con ayuda de nervioestimulador. Sin embargo, el bloqueo de cada una de estas ramas dorsales por separado requiere un número elevado de punciones. Los bloqueos fasciales paraespinales podrían permitir un bloqueo multinivel de varios de estos nervios simultáneamente, con una sola inyección. Si algo del anestésico local inyectado difunde en profundidad hacia la rama ventral, sigue siendo controvertido y motivo de múltiples estudios. Basado en nuestro conocimiento anatómico y considerando que el arco vertebral posterior, los músculos erector y multifido y la piel de la espalda están inervados por las ramas terminales de la rama dorsal primaria, la mayor parte del área de intervención durante la cirugía. Nuestro objetivo debe ser el punto más proximal de este nervio, intentando evitar el bloqueo de la rama ventral, para no producir bloqueo motor. La rama dorsal común pasa dorsal y caudalmente, entrando en la espalda a través de un foramen anatómico específico limitado por el borde superior del proceso transverso, el aspecto anterior de la articulación cigapofisaria articular superior y el ligamento intertransverso, y recubierto por el ligamento mamilar accesorio. La inervación del disco intervertebral es responsabilidad de los nervios sinuvertebrales y fibras simpáticas procedentes de la cadena simpática lumbar. Si el dolor se origina en el disco o cuerpo vertebral, el estímulo nociceptivo viajará a lo largo de estos nervios para llegar al nervio espinal en el foramen. Si bloqueamos los nervios espinales, se producirá consecuentemente un bloqueo motor secundario y artefacto de la monitorización de los potenciales evocados. El bloqueo de la fascia toracolumbar fue descrito por primera vez por William Hand en 1915. Este bloqueo fascial tiene como objetivo alcanzar los componentes del ramo dorsal al inyectar anestésico local dentro de la fascia toracolumbar, entre los músculos multífido y longísimo. Posteriormente se describió una variante en la que el anestésico se inyectaba entre los músculos longísimo e iliocostal. El bloqueo de la fascia toracolumbar se ha postulado como una técnica regional altamente valorada para el tratamiento del dolor postoperatorio agudo en cirugía de columna lumbar. En uno de los primeros metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados,
Se estudia la eficacia del bloqueo del plano fascial toracolumbar para la analgesia postoperatoria en cirugía de columna lumbar. 9 ensayos controlados aleatorizados. Cumplieron los criterios de inclusión, con un total de 618 pacientes. Los resultados demostraron que las puntuaciones EVA para el dolor durante el movimiento y en reposo fueron marcadamente más bajas en el grupo de fascia toracolumbar en todos los periodos postoperatorios, periodo de 24 horas. Mientras tanto, la frecuencia de compresión de la PCA, el consumo de PCA y las tasas de náuseas fueron significativamente más bajas en el grupo de L-bloqueo. Concluyen que el bloqueo de la fascia toracolumbar es una estrategia efectiva para mejorar el dolor postoperatorio en reposo y movimiento en pacientes sometidos a cirugía de columna lumbar. En estudios más recientes, como este metaanálisis del 2023, en el que se recogen los datos de 17 trabajos randomizados, con un grado de evidencia moderado, demuestran reducciones del dolor durante las primeras 24 horas, más evidente durante las 2 primeras horas del postoperatorio, tanto en reposo como en movimiento. También reducción del consumo total de opiáceos y reducción en efectos secundarios derivados de su uso. Resultados similares a metaanálisis de años anteriores. En 2016, Mauricio Forero describe el bloqueo del plano erector de la espina, bloqueo ESP, como tratamiento para el dolor crónico en la región torácica. El procedimiento implica inyectar 20 mililitros de anestésico local entre los procesos transversos y el músculo erector de la espina. Sin embargo, la principal controversia en torno a este bloqueo gira en torno a su mecanismo de acción y en la incierta dispersión del anestésico hacia la rama ventral de los nervios espinales. Independientemente de la controversia que rodea a esta técnica, se ha demostrado que el bloqueo ESP produce un bloqueo simultáneo y constante de varios ramos dorsales de metámeras contiguas, como lo muestran la mayoría de los trabajos que han estudiado el área que cubre el bloqueo. En este metaanálisis, que recoge 13 trabajos comparando la efectividad del bloqueo ESP versus ningún bloqueo, demuestran una reducción en el dolor postoperatorio en reposo y en movimiento en los diferentes intervalos de tiempo analizados, excepto en movimiento a 48 horas. El bloqueo ESP disminuyó significativamente el consumo de opioides en las 24 horas después de la cirugía y redujo la incidencia de analgesia de rescate, al igual que las náuseas y vómitos postoperatorios. En los estudios incluidos no se describen complicaciones. Más recientemente, en el 2024, se realiza un nuevo metaanálisis recogiendo 32 trabajos. El bloqueo ESP demuestra una reducción significativa del dolor postoperatorio durante las primeras 24 horas y reducción en el consumo de opiáceos, aunque no encuentran diferencias en la hora de las primeras demandas analgésicas de rescate, momento en el que comienzan la deambulación ni estancia hospitalaria. Y llega el momento de comparar técnicas analgésicas, bloqueo de la fascia toracolumbar o bloqueo ESP. La mayoría de estudios que han comparado ambos procedimientos no parecen ser concluyentes. Todos ellos demuestran la efectividad de ambas técnicas regionales, con pequeñas variaciones de los resultados en un sentido u en otro. Pero por tendencia, y probablemente familiaridad con la técnica, parece que el bloqueo ESP podría ser la técnica más prometedora en cirugía de columna. Permite un buen control del dolor postoperatorio, reduce el consumo de opiáceos y, por tanto, sus efectos colaterales. Y además, parece no interferir en la monitorización electrofisiológica. Pero no todo van a ser noticias esperanzadoras y positivas en relación al bloqueo ESP. También hay autores que han demostrado que los bloqueos fasciales no aportan ventajas a los protocolos ERAS.
En este artículo bien estructurado y elaborado, realizaron un estudio randomizado en el que se practica un bloqueo ISP con 20 ml con salino en 24 pacientes y ropivacaína al 0,375% en otros 25 pacientes. Ambos grupos se incluyeron en un protocolo ERAS para cirugía de columna. En el estudio no se encuentran diferencias estadísticamente significativas en el consumo de opioides durante las primeras 24 horas. Tampoco encuentran diferencias en las puntuaciones EVA durante el postoperatorio. Aunque el trabajo está perfectamente realizado, no consideran estadísticamente significativa una reducción del 50% en las necesidades analgésicas. Este artículo debe ser revisado con detenimiento para sacar conclusiones. A pesar de la evidencia poco concluyente, el bloqueo ISP parece ser hoy en día la técnica regional más adecuada y prometedora para ser incluida en un protocolo ERAS. Aunque el bloqueo del plano de la fascia toracolumbar ha demostrado sus beneficios, encontrar el plano fascial entre el músculo multífido y el longísimo, o longísimo e iliocostal, puede ser una tarea difícil en la mayoría de pacientes que se someten a este tipo de cirugía. El proceso transversal constituye una referencia fácil de identificar con ultrasonido incluso en pacientes obesos. La principal limitación del bloqueo ISP sigue siendo la impredictibilidad. Unos salen bien, otros no tanto. Vamos a ver una serie de tips and tricks que nos permitirán mejorar nuestros resultados cuando realizamos el bloqueo ISP para cirugía de columna lumbar. En primer lugar, debemos de realizar el bloqueo de craneal a caudal, la cresta ilíaca. Muchas veces puede constituir un obstáculo a la hora de insertar nuestra aguja, impidiendo el acceso a la apófisis transversa de L5 y en muchos casos de L4. Debemos realizar nuestra inyección, un espacio por encima del involucrado en la cirugía. La rama dorsal inerva parte del arco posterior de su propio nivel y el inmediatamente inferior. Las zonas del cuerpo humano, inervadas por la columna lumbar, tienen vías sensoriales complejas. Las superficies de los planos faciales, lumbares y sus vértebras son mucho más grandes que a nivel torácico, lo que requiere el doble de volumen de anestésico local para cada nivel. 30 ml de ropivacaína, al 0,4% a cada lado, pueden considerarse una dosis razonablemente segura. Dosis o volúmenes más altos podrían producir toxicidad o difusión a la rama ventral, resultando en un bloqueo motor y artefactación en el monitoreo neurofisiológico. Es aconsejable fraccionar el anestésico local en varias punciones a lo largo de múltiples niveles para asegurar una mejor difusión del anestésico local. Inyectar el anestésico local demasiado lateral, sobre la punta del proceso transverso, dejaría nuestro anestésico demasiado alejado del recorrido de la rama dorsal. Realizar la punción más proximal para depositar el anestésico en la parte más proximal, justo antes de su unión con la articulación cigapofisaria superior, podría producir un bloqueo más rápido y constante de nuestro target. En este vídeo, con la ayuda del neuroestimulador, demostramos que la punción realizada sobre el ángulo de la apófisis transversa con la apófisis cigoapofisaria sería el punto ideal, donde observamos contracción muscular de multífido. Pero seguiremos discutiendo un rato más. Otras técnicas regionales también se han utilizado para mejorar la analgesia postoperatoria en cirugía de columna, como el bloqueo del cuadrado lumbar y el empleo de soluciones tumescentes. No insistiré en el bloqueo del cuadrado lumbar, dada la poca bibliografía que lo soporta. Aunque tampoco es abrumadora la bibliografía que respalda el empleo de soluciones tumescentes, considero muy interesante hablar de ella por su novedad y los posibles beneficios potenciales que podríamos obtener con su utilización. En el 2019 ya se describe como una opción para reducir el sangrado perioperatorio en cirugía de escoliosis. Posteriormente, nuestro grupo, en el 2022, describe la PVI, periarticular vasoconstrictor infiltration, para cirugía mayor de columna y grandes articulaciones.
Volviendo al artículo de revisión de la evidencia en cirugía de columna de la diapositiva 15. El manejo anestésico de la cirugía de columna sigue siendo un reto para el anestesiólogo. Se produce abundante sangrado. El control del dolor es difícil y presenta complicaciones relacionadas con la posición del paciente para la cirugía. El ácido tranexámico y posiciones que evitan la compresión de la vena cava parecen una buena opción para reducir el sangrado. Se recomienda el uso de gabapentinoides, ketamina, magnesio y técnicas regionales para control del dolor. Probablemente el ESP y el bloqueo de la fascia toracolumbar podrían ser una buena opción. En 1987, Klein describe la anestesia tumescente, empleando soluciones con adrenalina y lidocaína para conseguir anestesia y hemostasia en técnicas superficiales de cirugía plástica. En 2010 se extiende su uso empleándolo en cirugía traumatológica de la mano. Se describe la anestesia Wallant, wide awake, local anestesia, not tourniquet. Ambos procedimientos obtienen un campo exsangue con buena calidad anestésica y analgésica en los procesos en los que está indicada. Tras emplear la técnica Wallant en diferentes procedimientos, nos planteamos la posibilidad de utilizar una solución tumescente en planos más profundos, llegando a alcanzar los vasos nutricios articulares, reduciendo así el sangrado. A esta técnica ha sido bautizada como PVI y consiste en la inyección de una solución tumescente en superficie y profundidad mediante la ayuda de ultrasonidos. La aparición del bloqueo ESP y los trabajos que demuestran su efectividad en cirugía de columna ha constituido un gran avance. No obstante, es momento de dar un paso adelante y seguir avanzando en términos de seguridad y analgesia. El empleo de soluciones tumescentes a concentraciones adecuadas pueden reducir el sangrado perioperatorio en casi un 50% y al mismo tiempo mejorar la analgesia postoperatoria, consiguiendo una rehabilitación precoz. En el bloqueo ESP, el anestésico se deposita sobre la apófisis transversa de las vértebras lumbares, con el objetivo de bloquear los ramos dorsales. Para realizar la PVI, la solución tumescente se inyecta, mediante ultrasonidos, en el plano muscular del multífido y longísimo sobre las láminas vertebrales, obteniendo una difusión anestésica similar al de un bloqueo de la fascia toracolumbar. Esta solución se encuentra sobre el plano de disección quirúrgica, por lo que el sangrado se reduce considerablemente. El anestésico local no difunde a planos más profundos, no alcanzando foramen ni espacio epidural, por lo que el sangrado a ese nivel no se verá alterado. Tampoco hemos observado bloqueo motor tras el procedimiento, por lo que puede ser empleada durante la monitorización electrofisiológica. Para la inyección preparamos una dilución de 200 ml de ropivacaína, 0,2%, bupivacaína o levobupivacaína, 0,125%. A esta dilución se le añade 1 miligramo de adrenalina, quedándose esta a una concentración de 1/200 ml. Realizamos una inyección en dos tiempos. En un primer tiempo y de forma bilateral, realizamos una infiltración retrolaminar y tumescente en el interior del músculo multífido. Aconsejamos emplear unos 20 mililitros por cada nivel a intervenir. En un segundo tiempo realizamos una infiltración supraespinosa con la misma dilución. En este vídeo podéis observar la secuencia en tiempo real, con el paciente en prono, y una vez anestesiado, identificaremos la sombra generada por las láminas, buscando el signo de las cabezas de caballos.
Una vez realizada la inyección retrolaminar, retiraremos la aguja para infiltrar el cuerpo muscular del multífido con la solución tumescente. El mismo procedimiento lo repetimos en el lado contralateral con el mismo volumen de anestésico local. En un segundo tiempo infiltraremos el espacio retroespinoso, grasa y piel por donde se realizará la incisión quirúrgica. Puede realizarse con ultrasonidos, aunque en la mayoría de ocasiones no es necesaria emplearlos ya que las apófisis espinosas son palpables en superficie. En nuestra experiencia, con esta técnica hemos obtenido una reducción del sangrado en un 30-40%. Obtenemos también una analgesia de alta calidad y no tan impredecible como en el bloqueo ESP, reducción de 50-70% en el consumo de opiáceos. Debemos tomar en consideración que son necesarios entre 15 y 30 minutos para que el efecto vasoconstrictor de la adrenalina sea evidente. Este tiempo suele ser el que tardan los cirujanos en la preparación del campo, por lo que no supone un retraso en los tiempos quirúrgicos. Debe ser realizada en condiciones de absoluta asepsia. No debemos olvidar que estamos infiltrando sobre el plano de disección quirúrgica. No hemos observado efectos secundarios de gravedad, ocasionalmente taquicardia autolimitada durante 2-3 minutos. Esta técnica debe ser consensuada con el equipo quirúrgico, ya que el campo quedará exangüe pero edematoso, dificultando la electrocauterización. Esto es todo lo que os quería contar. Es muy probable que me haya dejado cosas en el tintero, pero estoy seguro que podremos solucionarlas en las preguntas. Quería agradeceros vuestra atención a lo largo de este duro tema. Espero que la locución del software Eleven Labs haya sido de vuestro agrado. A mí me ha permitido comprobar que puedo ser suplantado sin grandes dificultades. Muchas gracias de nuevo por vuestra atención. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación. No sé si tienen algunas preguntas, por favor, para que las dejen por aquí a los que están presentes. Veo, hay una pregunta que es ¿qué opinión me parece la utilización de desametasona en la anestésica? No me gusta mezclar mucho, no me gustan mucho las mezclas anestésicas, a pesar de que estamos hablando de una solución tumescente en la que ya estamos introduciendo adrenalina, pero la desametasona dentro de los coadyuvantes que pueden utilizarse probablemente sea el que más aceptaría. De todas maneras, los estudios sí que demuestran que la desametasona parece ser tan efectiva o casi tan efectiva cuando lo usamos intravenosa como si la usamos mezclado con el anestésico local. Yo soy más de la opinión, en estas cirugías que son tan agresivas, yo lo que hago es uso grandes megadosis de desametasona, pero intravenosa. En vez de usar bajas dosis de desametasona mezclada con el anestésico local, uso entre 12 y 16 miligramos de desametasona intravenoso, porque sí que he comprobado que el proceso, bueno, es evidente, el proceso inflamatorio que se produce es brutal y creo que la desametasona es una gran ayuda dentro de esa analgesia multimodal de la que estamos hablando. Luego se ha demostrado que la desametasona reduce mucho el dolor de rebote, o sea, tiene grandes ventajas. Sí que es cierto que a lo mejor en diabéticos tenemos que reducir las dosis, pero sí se ha visto que incluso en diabéticos el uso de desametasona no eleva tanto las glucemias como era de esperar. Con lo cual, incluso en diabéticos no uso dosis tan altas, evidentemente, pero incluso en diabéticos sí que uso desametasona. Yo prefiero usarla intravenosa, pero bueno, eso es una cuestión, yo creo, más personal. ¿Ha realizado técnica PVI en cirugía de escoliosis? En escoliosis, si os tengo que ser sinceros, no he utilizado la PVI porque es una técnica que se utiliza más en la parte de pediatría, que aunque yo antes hacía mucha anestesia pediátrica, ahora hago menos. Y precisamente la escoliosis no es una de las cirugías en las que sí que empleo, o sea, en las que suelo estar. No es una cirugía habitual para mí, la cirugía de escoliosis, porque no suelo coincidir los días que hay escoliosis. De todas maneras, el trabajo que os he mostrado, el primer trabajo que he descrito de cirugía de anestesia tumescente, está realizado precisamente en escoliosis.
Si la utilizaría tranquilamente, yo la utilizaría sin ningún problema. Probablemente lo que haría sería diluir un poco más el anestésico local. No usaría anestésico local a esas concentraciones, lo diluiría más, pero probablemente con la misma concentración de adrenalina, a lo mejor reduciéndolo un poco y usando menos volumen, a lo mejor por cada nivel, ya que el área a infiltrar va a ser mucho más amplia. Pero sí que lo utilizaría, precisamente creo que sí que ayudaría mucho, que es una técnica que tendría una indicación creo que bastante clara en cirugía de escoliosis, a mi entender. Pero os hablo desde un punto de vista un poco subjetivo, ya que no tengo experiencia en escoliosis porque no es una cirugía en la que suelo estar. La he empleado mucho en artrodesis, en disectomías, incluso la he llegado a usar como técnica única, sin anestesia general ni espinal. En alguna disectomía, lo que pasa es que sí que es cierto que cuando han tocado el disco y han tocado la raíz, he tenido que sedar más profundamente al paciente. Pero creo que sí que sería interesante emplearlo en cirugía de escoliosis. La hipertensión posterior a la inyección de adrenalina lo he comentado en la presentación, la frecuencia de hipertensión es muy baja. La concentración de adrenalina es al 1/200.000. En el caso de tener un momento de hipertensión suele ser por absorción de la solución inyectada y es la misma concentración que estamos utilizando en la dosis test cuando hacemos una epidural. Luego, la respuesta que voy a tener es exactamente la misma. El metabolismo de la adrenalina por vía sistémica, la adrenalina se elimina en la circulación sistémica en 2-3 minutos, de manera que la hipertensión es autolimitada, son cifras altas, pero no son extremadamente altas, y es totalmente autolimitada. A los 3 minutos la hipertensión cede y el paciente vuelve a su situación anterior. De manera que yo personalmente sigo infiltrando. Es el mismo efecto quien no ha tenido una inyección intravascular cuando hace una epidural. Tenemos exactamente ese mismo efecto. Una crisis, el paciente nota taquicardia, lo primero que nota es taquicardia y te lo refiere el paciente, bueno, no en este caso porque está dormido. Cuando lo empleo, por ejemplo, en rodilla, en cadera, que también lo empleamos, el paciente te refiere que se nota que el corazón le va más rápido. Lo primero que vemos es una taquicardia, que es autolimitada, y una hipertensión también autolimitada. Luego vuelve todo a su situación basal. Y no es muy frecuente tampoco que haya absorción de la solución inyectada. ¿Puede explicar el 1 a 1? Sí. Lo del 1 a 1 me refería que infiltremos varios niveles, o sea, que no hagamos una infiltración en un único punto. El ESP está descrito como la inyección de todo el volumen sobre una apófisis transversa. Yo lo que aconsejo es que progresemos la aguja y que vayamos inyectando sobre varias apófisis transversas, no solamente en una, de manera que hagamos que la difusión del anestésico local sea más homogénea en varios niveles. Eso cuando hacemos un ESP, otro coadyuvante que nos ayuda a prolongar el bloqueo analgésico. Yo no utilizo como coadyuvante otro coadyuvante, o sea, solamente utilizo la adrenalina como coadyuvante. ¿Y la lidocaína endovenosa es efectiva en cirugía de columna? Sí, sí es efectiva, pero es incompatible con cualquier bloqueo regional. Los volúmenes las concentraciones de anestésico local que usamos en todos los bloqueos que os he explicado hacen totalmente incompatible el uso de lidocaína por vía intravenosa, porque lo que alcanzaríamos sería una toxicidad de forma súbita y rapidísima. De manera que si no vamos a usar ninguna técnica de anestesia regional, sí que está indicada el empleo de lidocaína endovenosa. Si vamos a emplear una técnica de anestesia regional, está totalmente contraindicado usar lidocaína endovenosa. Dexmedeto no tengo experiencia porque en España, por desgracia, lo usamos muy poco, no la tenemos tan disponible como la tenéis vosotros en Latinoamérica y no tengo experiencia en su uso, pero probablemente como coadyuvante sería una opción, sí, como para cualquier otro bloqueo. Igual manejo en cirugía no invasiva de columna, no entiendo lo que es cirugía no invasiva de columna, creo que toda la cirugía es invasiva. Me imagino que será cirugía mínimamente invasiva de columna, de manera que sí que considero que tendría las mismas indicaciones que os he comentado. Probablemente la cirugía mínimamente invasiva, el problema de sangrado es mucho menor que la cirugía clásica, de manera que probablemente el uso de soluciones tumescentes estaría menos indicado. Probablemente el bloqueo ESP, fascia toracolumbar, serían opciones más a valorar. Sobre todo también porque hay que considerar la edematización del campo con la inyección, ya que es algo que el cirujano va a encontrar nada más abra los planos
De manera que hay que valorarlo siempre y, como he comentado, siempre hay que consensuarlo con los cirujanos para que tengan claro que, que se van a encontrar líquido y edema en el campo quirúrgico. Yo ketamina o desmetomidina en anestesia neurasial no uso, no tengo experiencia, no puedo deciros mi experiencia porque no tengo ninguna. ¿Algún espacio el uso de morfina intratecal? Sí, hay muchos estudios y de hecho hay estudios relativamente recientes con morfina intratecal. Es una opción a valorar. Probablemente yo no la considero una opción porque creo que tiene demasiados efectos secundarios, creo que tiene un riesgo, para mi gusto, demasiado elevado. En España y concretamente en mi hospital, cualquier paciente al que se le realiza una inyección intratecal con morfina, por ley tiene que estar 24 horas monitorizado en reanimación. De manera que nos mucho el alta del paciente, el alta del paciente a planta. Eso es una de las principales razones por las que no usamos nosotros morfina intratecal, porque nos dificulta mucho el alta del paciente. Luego hay que tener claro, es una técnica bastante efectiva, la morfina intratecal, va muy bien, es la realidad, pero lo que sí que hemos visto es que los pacientes tienen muchísimo prurito y la posibilidad de errores en la dosificación, ya que son dosificaciones que tenemos nosotros que diluir. Eso hace que la posibilidad de error aumente y nosotros sí hemos tenido casos de errores en la dosificación y no han sido fatales, pero podrían haber sido fatales porque la insuficiencia respiratoria es una de las complicaciones descritas. De manera que nosotros dejamos de emplearla como técnica. De hecho, ya es anecdótica, incluso lo usábamos para otro tipo de cirugías que sí que permanecían 24 horas, por ejemplo, las peritonectomías, la cirugía oncológica peritoneal sí que se empleaba porque son pacientes que van a estar 24 horas monitorizados en UCI, en reanimación, con lo cual en esos casos sí que se utilizaba, pero ya incluso en esos casos empezamos a utilizar otro tipo de técnicas. Lidocaína en infusión endovenosa durante el trabajo, ya lo he comentado, se puede emplear, sí, está incluido en los protocolos ERAS. De hecho, la lidocaína en todos los protocolos ERAS. Lo que sí que os he comentado es que en el momento que empleamos una técnica de anestesia regional, tenemos que prescindir de la lidocaína, porque tenemos que pensar que es un anestésico local y que va a aumentar los niveles de anestésico local en sangre y la probabilidad de toxicidad va a ser mucho mayor. Con el lector de la espina y sedación con TCI, muy pocos. O sea, el bloqueo ESP está indicado como técnica analgésica. Sí que se ha empleado en algún procedimiento menor. Por ejemplo, se han puesto los estimuladores medulares, que son procedimientos invasivos de dolor crónico, pero hay que pensar más en el ESP como técnica analgésica más que como técnica anestésica. De hecho, el ESP ha nacido desde el principio como una técnica analgésica, nació para el dolor crónico y se ha mantenido para analgesia posoperatoria, pero creo que como técnica anestésica es una técnica que tiene bastantes déficits. Hay algún artículo en el que hablan de algunas cirugías realizadas exclusivamente con ESP, pero yo creo que son anecdóticas y que no se tienen que tener muy en cuenta. Es un bloqueo, como he dicho, el ESP, el gran problema que tiene es que es un poco impredecible. No sabemos cómo de bien va a ir, porque hay casos que son sorprendentemente bien y otros no van tan bien como esperábamos, habiendo hecho técnicamente lo mismo. De manera que creo que es una buena técnica analgésica, creo que es una muy buena opción en cirugía de columna, pero como técnica analgésica, únicamente como técnica analgésica. Y creo que ya he contestado a todas vuestras preguntas, por lo menos las que hay en el chat. Una pregunta, doctor. En las cirugías de columnas circunferenciales, el paciente le ¿A qué llamas cirugía circunferencial? Porque es que no lo sé. Una cirugía de columna que le hacen vía anterior, luego vía lateral. Anterior, vale, sí me imaginaba. Abordaje anterior, o sea que hacen varios abordajes. ¿Qué tal funciona ahí el ESP o sería necesario considerar otra técnica como por ejemplo cuadrado lumbar en este caso? Sí, ha habido unas diapositivas en las que sí que quería hacer un poco de énfasis de sobre todo la inervación del disco y el cuerpo vertebral, que no es responsabilidad del ramo dorsal. Por eso el ESP probablemente cuando hacemos un abordaje anterior no sería la técnica ideal para emplear, ya que el disco y el cuerpo vertebral está inervado por ramas simpáticas y por los nervios sinovertebrales. De manera que el ESP
no iría, no sería tan efectivo como cuando realizamos los abordajes posteriores. Personalmente, nosotros cuando hacemos las vías anteriores, ahora últimamente las están haciendo mucho por la paroscopia, con lo cual son mínimamente invasivas. No son especialmente dolorosas cuando las hacen por la paroscopia. Yo personalmente cuando hago un abordaje posterior, no le hago un ESP porque considero que no le va a ir igual. Probablemente un cuadrado lumbar ahí sería una mejor opción, ya que el abordaje lo hacen a través del psoas y la disección del psoas sí que podría, el bloqueo del cuadrado lumbar probablemente, sería una mejor opción, pero no sabría responderte con total seguridad de cuál sería la mejor opción. Pero probablemente ahí el ESP no sería una opción que valoraría como primera técnica, la mejor técnica regional. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas. Me aparece más en el chat. En el chat las he respondido todas. No sé si hay alguien Bueno. que quiere. Muchas gracias, doctor, por su excelente presentación. Las respuestas también muy buenas, de acuerdo a las preguntas. Un abrazo y nada, gracias a vosotros por la invitación. Y algún día nos veremos en persona, me imagino. Sí, claro. Hasta luego, muchas gracias.